Muy bien, vamos a empezar con la primera práctica planteada para el cuarto bimestre. En este caso, la práctica 1 que tenemos en la página 68. Una vez que tenemos la estructura, el formato que ya hemos dado colocándole bordes, negritas y el formato igual que el texto, vamos a proceder a colocar las fórmulas. Para calcular el importe compra, como nos dice en el texto, la fórmula está dada por, dice importe compra va a ser igual la celda de acciones por el precio de compra. Muy bien, entonces vamos a hacer que se repita en las demás celdas, ¿sí? Entonces esa es la fórmula. Deben multiplicar 300 por 21 como se indica para la primera celda. Entonces vamos a jalar posicionándonos y cuando nos aparezca el símbolo más jalamos y nos da una sumatoria de 39.600, ¿sí? Entonces vamos a verificar la fórmula que hemos usado para la suma. Es suma de la celda E7 hasta la E10. Enter. 39.600 y ya hemos encontrado el primer resultado. Para la siguiente columna, la fórmula es acciones por precio de mercado. Muy bien, jalamos y se va a ir replicando la fórmula para las demás celdas. ¿Cuál es la fórmula para la columna que indica ganancia absoluta? Va a ser igual a la fórmula importe mercado, clic, menos importe compra. Muy bien, hay una ganancia de 1.500. Entonces jalamos de la parte inferior y se va replicando. Ahora indica aquí que ha bajado para el caso de la compañía Liasa, tiene una pérdida de 3.900, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la siguiente columna, ganancia en porcentaje. ¿Cuál es la fórmula? Entonces nos indica las instrucciones en la parte inferior, que es la ganancia absoluta dividido entre la columna que tiene el importe compra, ¿sí? Y vamos a verificar, nos sale como resultado 0.24. Entonces vamos a jalar y tenemos varios resultados, y como ya teníamos una pérdida, también la ganancia en porcentaje va a ser 0.29 menos, pero no con el signo negativo. Bueno, ahora necesitamos calcular la sumatoria de cada columna. Como ya teníamos la fórmula en la columna de importe compra, simplemente vamos a jalar de la parte inferior cuando aparece el signo más en negrito. Jalamos hasta el final, vamos a quitar algunos decimales y tenemos el resultado. Entonces terminamos con estos resultados la práctica de la página 68. Bueno, continuemos con la práctica de la página 69. Una vez que hemos escrito los encabezados y le hemos dado un formato, vamos a hacer que tenga bordes y vamos alineando cada columna. En este caso lo voy a poner esta columna al medio y vamos así dándole un formato. Perfecto, entonces vamos a empezar con las primeras fórmulas, el cual indica aquí que para el código se requiere los primeros caracteres de la carrera. Nos preguntamos, ¿qué función nosotros necesitamos para extraer los 3 primeros caracteres de la columna C8? En este caso nos preguntamos, izquierda, derecha, extrae o mete.
necesitamos la función izquierda. Izquierda extrae desde el principio hacia el final. Derecha extrae del final al principio. Y la función extrae desde una posición y qué cantidad de caracteres queremos. En este caso voy a hacer uso de la función izquierda de C8, pero sin olvidarme que necesito ¿cuántos caracteres? Sí, necesito 3 caracteres y recién presiono Enter. Ana, y está igual que el texto. Jalamos la fórmula para que se replique y tenemos en la última celda eco de economía. Muy bien, ya hemos cumplido con la primera fórmula y a continuación vamos a hallar el costo semestral. Leemos bien la instrucción, dice calcular el costo semestral bolivianos con 25% de descuento. Tenemos que hallar el 25% de el costo semestral y descontar al costo semestral. ¿Qué quiere decir esto? Primero, preguntamos, ¿cuántos meses tiene el semestre? ¿Sí? Tiene 6 meses. ¿Cuál es el valor semestral? Si tenemos como dato que el mensual es 250. Entonces vamos a calcular por partes para que se entienda esta práctica. Entonces habíamos indicado que este valor por 6 va a ser el costo semestral. Da como resultado 1500. Pero tenemos aquí una instrucción que dice con el descuento del 25%. Debemos ampliar la fórmula. Menos el 25% del valor semestral. Ese es el valor semestral. Entonces tenemos que calcular el 25%. Yo voy a colocar en la celda I4 25%. Entonces voy a presionar la tecla F4 para que automáticamente llene con el símbolo dólar y haga que la celda sea fija. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como no hay ningún valor, no ha afectado en nada. Ahora voy a colocar recién el valor. 1125 es el resultado y vamos a jalar la fórmula. Muy bien, entonces como podemos apreciar en el texto tenemos esos mismos resultados. Ahora vamos a calcular la siguiente columna y nos pide hallar el costo mensual en dólar. Debemos convertir el costo mensual bolivianos en el costo en dólares. Entonces, ¿cómo vamos a hallar eso? Tenemos 250 bolivianos dividido entre el cambio de dólar vigente, 7.1 según el ejemplo. Como necesitamos que la celda de tipo de cambio sea absoluto, presionamos F4. Muy bien, entonces hemos hallado 35,21 y es el mismo resultado que tenemos en el texto. Perfecto. Tenemos ahí los valores mensual en dólar. Ahora el semestral. Entonces vamos a calcular este valor semestral que hemos hallado dividido entre el cambio de dólar, como la anterior columna, pero esta vez el costo con el costo semestral. 158,45 y hemos hallado el resultado. Jalamos y tenemos ahí los diferentes valores hallados con esta fórmula. Pasamos con la siguiente columna. Aquí primeramente vamos a rectificar, arreglar este encabezado porque no va con el ejercicio del texto. Es mensual, entonces vamos a arreglar a mensual para que se entienda y podamos sacar el mismo resultado.
Para hallar el resultado de la columna costo mensual bolivianos con IVA, vamos a utilizar la celda H4 y colocar 13%. Primero. Luego, entendemos bien el planteamiento del ejercicio y leemos la instrucción, el cual indica calcular costo, en este caso va a ser mensual, con IVA. ¿Qué quiere decir con IVA? Que vamos a incorporar el 13%. Realizamos la fórmula costo mensual más el 13% del costo mensual. Presionamos F4 y luego vamos a aplicar en la fórmula celda fija. Pero debemos aumentar la celda de 8 para que la fórmula esté correcta. Entonces hacemos clic en la celda de 8. Entonces vamos a verificar la fórmula, el cual indica que al costo mensual en bolivianos vamos a incrementarle el IVA 13%. Y esa es la fórmula. Entonces vamos a presionar Enter y podemos verificar que en el texto está igual y jalamos la fórmula. Para concluir este ejercicio vamos a calcular esta vez el costo mensual en dólar. Hay varias formas de resolver esta columna. Podemos el valor anterior hallado dividirlo entre el cambio de dólar, presionando F4 para que sea absoluto. 39.79, ¿sí? Entonces vamos a jalar. O hay otra fórmula el cual podemos también utilizar, que quiere decir el costo mensual más, pero esta vez vamos a utilizar el costo mensual en dólar, ¿no? Más el costo mensual por 13% absoluto, y vamos a jalar la fórmula, pero antes vamos a quitar algunos decimales y jalamos la fórmula. ¿Sí? Como pueden ver, tenemos los mismos resultados y es dos formas diferentes de hallar los resultados. Entonces voy a colocarle borde para que ustedes elijan cuál de las dos formas ustedes entienden mejor y pueden colocar las formas. Bueno, eso es todo entonces para esta práctica. Hemos terminado aplicando las fórmulas correctas y hallando los mismos resultados.